Las alarmas resonaron en cada base militar del planeta, cuando las primeras naves aparecieron sobre Nueva York. No hubo advertencia. No hubo negociación. Los cascos de guerra alienígenas simplemente se materializaron en la atmósfera, bloqueando el sol con su presencia masiva. El comandante Jake Morrison observaba desde el centro de comando subterráneo en Colorado Springs, mientras las pantallas mostraban la magnitud de la invasión. 200 naves capitales, cada una del tamaño de Manhattan, flotaban sobre las principales ciudades del mundo. La transmisión llegó en todos los idiomas simultáneamente. Una voz fría y metálica llenó cada radio, cada televisor, cada dispositivo conectado del planeta. La reina Shator del Imperio Krythan declaraba la Tierra como territorio conquistado. Los humanos tenían 1 hora para rendirse incondicionalmente o enfrentar la aniquilación total. La humanidad había sido evaluada, catalogada y considerada primitiva. Su resistencia sería inútil. Jake apretó los puños mientras escuchaba las palabras. A su lado, la doctora Lisa Wang revisaba los datos de los sensores con manos temblorosas. Los alienígenas habían subestimado algo fundamental sobre la humanidad. No eran solo una especie que había sobrevivido milenios de guerra, hambre y desastres naturales. Eran una especie que había convertido la destrucción en un arte refinado. El presidente dio la orden en 30 segundos. No habría rendición. No habría negociación. Si los Krythan querían la Tierra, tendrían que arrancarla de las manos muertas de cada ser humano del planeta. Las bases militares de 60 naciones se activaron simultáneamente. Lo que los alienígenas no sabían era que la humanidad había estado preparándose para este momento desde que detectaron las primeras señales extraterrestres 20 años atrás. Los proyectos clasificados, escondidos en búnkers profundos bajo montañas y océanos, cobraron vida. El proyecto Mjolnir, el proyecto Leviatán, el proyecto Fénix. Décadas de investigación y desarrollo, billones de dólares invertidos en secreto. Todo para este momento exacto. Los científicos habían estudiado cada señal alienígena capturada, cada fragmento de tecnología recuperado de sondas que ocasionalmente cruzaban el sistema solar. La doctora Wang levantó la vista de su consola. Los escudos de las naves alienígenas operaban en frecuencias que ella había predicho. Las armas de plasma utilizaban principios que los físicos terrestres ya comprendían. Los Krythan eran avanzados, sí, pero no invencibles. Y cometieron un error fatal al subestimar a una especie que había dividido el átomo para crear armas antes de conquistar su propio planeta. Jake activó el canal de comunicación global. Su voz resonó en cada base militar, cada submarino, cada silo de misiles del mundo. La orden era simple y directa. Fuego a discreción, ninguna piedad. Los alienígenas habían venido a conquistar. Se irían a morir. Las primeras salvas se lanzaron desde los océanos. Submarinos modificados dispararon misiles que no llevaban ojivas nucleares convencionales. Llevaban algo mucho peor. Los misiles ascendieron a través de la atmósfera a velocidades hipersónicas, dejando estelas de fuego en su despertar. En la nave insignia Krythan, la reina Shatur observaba con aburrimiento las primitivas armas humanas acercándose. Sus escudos podían detener asteroides. Estas armas nucleares eran juguetes en comparación. Entonces, los misiles se separaron. Cada uno liberó 100 submuniciones más pequeñas, que se dispersaron en patrones calculados por supercomputadoras cuánticas. La reina frunció su equivalente de ceño cuando los sensores mostraron algo inesperado. Las submuniciones no eran nucleares. Eran magnéticas. Las cargas electromagnéticas detonaron simultáneamente alrededor de la flota Krythan. El pulso electromagnético masivo no fue diseñado para penetrar los escudos.
Fue diseñado para sobrecargarnos. Y los generadores de escudos alienígenas, sintonizados para repeler energía cinética y térmica, absorbieron la totalidad de la descarga electromagnética. Durante 3 segundos completos, cada nave enemiga brilló con luz azul mientras sus sistemas trataban de disipar la energía masiva. 3 segundos fue todo lo que Jake necesitaba. La segunda oleada ya estaba en camino. Desde bases terrestres, los cañones de riel dispararon proyectiles de tungsteno puro a velocidades relativistas. Sin explosivos, sin electrónica. Solo masa acelerada a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Los escudos Kritan, todavía sobrecargados del pulso electromagnético, titilaron y fallaron ante el impacto de proyectiles que llegaban demasiado rápido para que los sistemas de defensa alienígenas pudieran rastrearlos. La primera nave capital sobre Tokio se partió por la mitad. El proyectil de tungsteno atravesó el casco como papel, y la energía cinética pura convirtiendo el interior de la nave en un horno instantáneo. Miles de guerreros Kritan murieron antes de saber qué los había golpeado. La nave comenzó a caer del cielo, sus motores de gravedad fallando en cascada. Lisa Wang observaba los datos con satisfacción fría. Los alienígenas usaban tecnología avanzada, sí, pero seguían las mismas leyes físicas. Y la humanidad había pasado siglos perfeccionando el arte de explotar esas leyes para matar. La reina Chatur finalmente entendió su error. Transmitió órdenes frenéticas a su flota. Contraataquen. Destruyan las instalaciones militares. Muestren a estos primates el poder real del imperio. Los láseres Kritan barrieron la superficie terrestre. Bases militares evaporadas en segundos. Ciudades enteras convertidas en vidrio fundido. Los humanos murieron por millones en los primeros minutos del contraataque. Pero Jake sabía que esto vendría. Las instalaciones militares visibles eran señuelos. Las bases reales estaban kilómetros bajo tierra, excavadas en la roca sólida durante décadas de preparación secreta. Desde estas bases profundas, la tercera oleada se lanzó. Los cazas de combate humanos no trataron de volar hacia el espacio. En cambio, usaron las columnas de plasma que los láseres alienígenas habían creado en la atmósfera. Los pilotos volaron directamente a través del aire superrecalentado, usando la turbulencia térmica para alcanzar altitudes que ningún avión convencional podría lograr. Era una maniobra suicida. 50% de los pilotos murieron en el ascenso, sus naves despedazándose por el estrés extremo. Los que sobrevivieron emergieron en la termósfera, directamente bajo el vientre de las naves Kritan. Y allí, donde los escudos eran más débiles, lanzaron su carga. No eran misiles nucleares convencionales. Eran bombas de antimateria, cada una del tamaño de una pelota de béisbol, conteniendo suficiente energía para vaporizar una montaña. Los científicos humanos habían necesitado 15 años para desarrollar los contenedores magnéticos lo suficientemente estables. Ahora, ese esfuerzo daba frutos. Las detonaciones de antimateria eran como pequeños soles naciendo bajo las naves alienígenas. Los escudos aguantaron por microsegundos antes de colapsar. Luego, la energía pura golpeó los cascos. 3 naves más cayeron del cielo sobre Londres, Beijing y Sao Paulo. La reina Chatur sintió algo que no había experimentado en 5 siglos de conquista. Miedo. Esta especie primitiva estaba matando su flota. Tomó una decisión. Si no podía tener la Tierra, nadie la tendría. Activó los cañones de grieta dimensional de su nave insignia, armas prohibidas por todas las civilizaciones galácticas por su potencial para destruir planetas enteros. Jake vio la energía acumulándose en la nave sobre Nueva York. Los sensores gritaban advertencias. La computadora calculaba que en 90 segundos
esa arma rasgaría la corteza terrestre y desencadenaría erupciones volcánicas que terminarían con toda vida en el planeta. No había tiempo para evacuación. No había tiempo para nada, excepto una última apuesta desesperada. Activó el Proyecto Omega, el arma que los científicos le habían suplicado que nunca usara, el arma que podría salvar la Tierra o destruirla de todos modos. Lisa miró a Jake con ojos llenos de lágrimas. Ambos sabían lo que significaba activar Omega. Era el último recurso absoluto, y significaba que sin importar quién ganara esta batalla, la Tierra nunca sería la misma. El búnker bajo los montes Urales había estado sellado durante 40 años. Dentro, el Proyecto Omega esperaba en éxtasis criogénica. No era un arma en el sentido tradicional. Era algo que los científicos soviéticos habían descubierto durante la Guerra Fría, mientras experimentaban con reactores de fisión exóticos. Un subproducto accidental que había matado a 30 investigadores antes de que pudieran contenerlo. Un organismo artificial, creado inadvertidamente cuando radiación de alta energía mutó un cultivo bacteriano experimental. La cosa se había replicado exponencialmente, consumiendo toda materia orgánica en un radio de 5 kilómetros, antes de que los militares pudieran sellar la instalación en concreto y plomo. Los científicos lo habían estudiado durante décadas después. Descubrieron que el organismo no solo consumía materia orgánica. Podía ser programado genéticamente para distinguir entre diferentes tipos de ADN. Con suficiente tiempo y recursos, podía convertirse en un arma biológica capaz de exterminar especies enteras mientras dejaba otras intactas. El proyecto había sido clasificado como el secreto más peligroso de la humanidad. Solo 5 personas vivas conocían su existencia completa. Jake Morrison era una de ellas. Ahora, mientras la reina Shathur cargaba su cañón de grieta dimensional, Jake ingresó los códigos de activación. En los Urales, sistemas automáticos despertaron. Los contenedores criogénicos comenzaron a calentarse. Los científicos habían necesitado muestras de ADN alienígena para programar el organismo. Afortunadamente, las sondas Krithan, que ocasionalmente cruzaban el sistema solar, habían proporcionado suficiente material. Durante 20 años, en absoluto secreto, biólogos humanos habían perfeccionado un asesino microscópico, diseñado específicamente para matar alienígenas Krithan. Los misiles de lanzamiento vertical explotaron desde silos ocultos en 20 países simultáneamente. No llevaban ojivas explosivas. Llevaban esporas, billones de esporas microscópicas del organismo Omega, diseñadas para sobrevivir el vacío del espacio, la radiación solar y el reingreso atmosférico. Los misiles estallaron en la atmósfera superior, creando nubes de esporas que la gravedad y los vientos atmosféricos llevarían directamente hacia las naves Krithan. La reina Shathur no notó las nubes aparentemente inofensivas. Su atención estaba enfocada en el arma que estaba a punto de disparar. El cañón dimensional brillaba con energía púrpura mientras rasgaba las capas de la realidad. En 10 segundos, la Tierra estaría condenada. Ella presionaría el gatillo y esta especie arrogante aprendería el precio de desafiar al imperio. Entonces, las esporas alcanzaron su nave. Se filtraron a través de los conductos de ventilación, invisibles y sin ser detectadas por los sensores Krithan, sintonizados para amenazas energéticas y cinéticas. Las esporas encontraron atmósfera respirable y temperaturas adecuadas. Se activaron, comenzaron a replicarse y buscaron tejido Krithan. El primer guerrero en morir lo hizo en el compartimento de ingeniería de la nave insignia. Sintió un picor en sus branquias respiratorias. Luego ardor. Luego agonía cuando el organismo Omega comenzó a consumir sus células desde adentro, reproduciéndose exponencialmente con cada segundo. Gritó,
pero el sonido murió cuando sus pulmones se disolvieron en líquido negro. En 30 segundos, era una masa de tejido putrefacto. El organismo liberó más esporas de su cuerpo muerto. La infección se extendió por la nave como fuego en un bosque seco. Los sistemas de aire recirculado de los Krythan, diseñados para eficiencia máxima, se convirtieron en vectores perfectos de contagio. Miles de guerreros alienígenas murieron en minutos, sus cuerpos disolviéndose mientras el organismo Omega hacía su trabajo diseñado. La reina Shatur observaba horrorizada mientras su tripulación moría gritando. Ella misma sintió el picor comenzar en sus branquias. El cañón dimensional se apagó, sin disparar. No había nadie vivo para activarlo. La nave insignia comenzó a derivar sin control, mientras todos a bordo morían de la muerte más horrible imaginable. Las esporas se extendieron a las otras naves. Los guerreros Krythan intentaron sellar compartimentos, incinerar secciones infectadas. Cualquier cosa para detener la plaga. Nada funcionó. El organismo era imparable una vez desatado. Jake observaba los feeds de video transmitidos por drones. Las naves alienígenas se estaban convirtiendo en tumbas flotantes. Sintió náusea ante lo que había desatado. Esto no era guerra. Era genocidio. Pero la alternativa había sido la extinción de la humanidad. Miró a Lisa. Ella apartó la vista, incapaz de enfrentar lo que habían hecho. Habían salvado el mundo, y habían cruzado una línea moral de la que nunca podrían regresar. En órbita, la última nave Krythan intentó escapar. Su capitán, y uno de los pocos que había estado en un traje ambiental sellado cuando comenzó la infección, quemó los motores a máxima potencia, tratando de alcanzar velocidad de escape. Casi lo logró. Entonces, una espora microscópica encontró un sello defectuoso en su traje. El capitán sintió el picor. Supo que estaba muerto. Con sus últimas fuerzas, transmitió una advertencia al Imperio. No venir a la Tierra. Los humanos no eran presa. Eran depredadores. 3 días después del fin de la batalla, Jake caminaba por la superficie. La ciudad sobre su búnker estaba en ruinas, vaporizada por láseres Krythan en los primeros minutos del conflicto. 10 millones de personas habían muerto en todo el mundo. Ciudades enteras borradas del mapa. Pero la humanidad había sobrevivido. Había ganado, a un precio terrible. Las naves Krythan flotaban muertas en órbita, monumentos silenciosos al poder y la crueldad humana. Equipos de recuperación en trajes de ambiente sellado estaban comenzando a abordarlas, buscando tecnología y datos. Los científicos querían estudiar los motores más rápidos que la luz, los escudos de energía, las armas avanzadas. Jake sabía que dentro de 20 años, la humanidad tendría naves que podrían viajar a las estrellas, y cuando lo hicieran, el universo conocería el mismo terror que los Krythan habían experimentado. Lisa se unió a él en la superficie arruinada. Llevaba un contador Geiger que chasqueaba suavemente con radiación residual. El organismo Omega había cumplido su función, y luego, tal como fue diseñado, había muerto cuando ya no quedaba tejido Krythan para consumir. Los equipos de limpieza estaban incinerando los cadáveres alienígenas con lanzallamas. No podían arriesgarse a ninguna mutación que pudiera hacer al organismo peligroso para humanos. Ella habló en voz baja. Habían ganado la guerra, sí. Pero el mundo nunca olvidaría lo que se había desatado. El organismo Omega demostraba que la humanidad era capaz de crear armas biológicas que podían exterminar especies enteras. Esa capacidad cambiaría todo. Algunas naciones querrían crear sus propias versiones. Otras querrían prohibir la investigación biológica por completo. Las divisiones políticas que ya existían se harían más profundas. Jake asintió. Sabía que tenía razón.
Pero también sabía algo más. La invasión Krithan había probado algo fundamental sobre la humanidad. No eran débiles. No eran primitivos. Eran la especie más letal que el universo conocía. Habían pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. Habían dividido el átomo, creado inteligencia artificial, dominado la genética. Y habían hecho todo esto mientras luchaban entre ellos constantemente. Una especie forjada en conflicto continuo. Los Krithan habían conquistado 1000 mundos durante su imperio de 500 años. Pero nunca habían enfrentado una especie como los humanos. Una especie donde cada nación tenía armas suficientes para destruir su propio planeta varias veces. Una especie donde la capacidad de destrucción total era la única cosa que mantenía una paz precaria. Los alienígenas habían encontrado un enemigo que comprendía la guerra a un nivel que ellos nunca podrían. En el horizonte, Jake podía ver columnas de humo de ciudades todavía ardiendo. Los equipos de rescate estaban sacando sobrevivientes de los escombros. Los hospitales estaban abrumados con heridos. Tomaría décadas reconstruir todo lo que se había perdido. Pero se reconstruiría. La humanidad siempre se había levantado de sus propias cenizas. El comunicador de Jake crujió. Era el presidente. Las Naciones Unidas estaban convocando una sesión de emergencia. Querían discutir qué hacer con la tecnología alienígena capturada. Querían formar una fuerza de defensa planetaria unificada. Querían asegurar que ninguna nación individual controlara el organismo Omega o tecnología similar. Jake sabía que estas discusiones tomarían años. Y probablemente fallarían. La naturaleza humana no cambiaba tan fácilmente. Lisa preguntó si pensaba que otros alienígenas vendrían. Jake se encogió de hombros. Probablemente. El Imperio Krithan tenía aliados, territorios vasallos, enemigos. Cuando descubrieran lo que le sucedió a la flota de invasión, algunos vendrían por venganza. Otros vendrían por curiosidad. Algunos, tal vez, vendrían buscando alianza contra sus propios enemigos. No importaba. La humanidad estaba advertida ahora. Sabía que no estaba sola en el universo, y sabía que era capaz de defender su hogar contra amenazas que venían de las estrellas. Habían pagado en sangre por esa lección. 10 millones de muertos. Pero esos 10 millones habían salvado a los 8.000 millones restantes. Era un intercambio terrible. Pero era el intercambio que la guerra siempre exigía. 6 meses después, en una estación espacial recién construida en órbita lunar, científicos humanos trabajaban en tecnología extraída de los restos Krithan. El doctor Carlos Méndez supervisaba el proyecto de propulsión más rápida que la luz. Su equipo había decodificado los principios básicos de cómo los motores alienígenas doblaban el espacio-tiempo. No era magia. Era física avanzada que la humanidad simplemente no había descubierto todavía. Pero ahora que sabían que era posible, podían reproducirlo. Los primeros prototipos de motores humanos de propulsión superlumínica estarían listos para pruebas en 2 años. Naves capaces de alcanzar las estrellas en 5 años después de eso. La humanidad estaba a punto de convertirse en una especie interestelar, y cuando lo hicieran, el universo aprendería a temerlos o respetarlos. Probablemente ambos. En la Tierra, las ciudades destruidas se estaban reconstruyendo. Monumentos se erigían para honrar a los muertos. Los nombres de los millones que perecieron en la invasión estaban siendo grabados en paredes de mármol en cada capital del mundo. La humanidad no olvidaría este sacrificio. No olvidaría el día en que casi perdieron su planeta. Jake había renunciado a su comisión militar. No podía continuar después de lo que había hecho. Desatar el organismo Omega lo perseguiría por el resto de su vida. Veía las caras de los Krithan moribundos en sus pesadillas. Escuchaba sus gritos. Sabía que había tomado la única decisión posible.
pero eso no hacía más fácil vivir con ella. Ahora enseñaba en una universidad, dando conferencias sobre estrategia militar y ética en la guerra. Sus estudiantes lo miraban como un héroe, el hombre que había salvado el mundo. Jake trataba de hacerles entender que no había héroes en la guerra, solo sobrevivientes y muertos, y aquellos que sobrevivían cargaban las cicatrices de lo que habían hecho para seguir vivos. Lisa todavía trabajaba en el gobierno, ayudando a coordinar los esfuerzos científicos globales para comprender y replicar la tecnología alienígena. Ella y Jake todavía hablaban ocasionalmente. Compartían una conexión que nadie más podía entender. Habían estado en el centro de mando cuando se tomaron las decisiones que salvaron o condenaron a la humanidad, dependiendo de cómo uno lo viera. En el espacio profundo, más allá de Plutón, una sonda Krytan registraba todo. Había estado en el sistema solar durante meses antes de la invasión, observando y recopilando datos. Ahora transmitía información al Imperio sobre lo que había sucedido. La advertencia del capitán moribundo había sido correcta. Los humanos eran peligrosos más allá de toda expectativa razonable. El Imperio Galáctico Krytan convocó una reunión de emergencia. Los señores de la guerra debatieron qué hacer. Algunos querían enviar otra flota, una armada masiva que aplastaría la Tierra con puro peso numérico. Otros argumentaban que deberían negociar, buscar tratados y acuerdos comerciales en lugar de conflicto. Un tercer grupo proponía cuarentena, sellar el sistema solar, prohibir a cualquier nave acercarse, dejar que los humanos se quedaran en su mundo y nunca permitirles expandirse a las estrellas. El debate continuaría durante años en las cortes imperiales. Mientras tanto, la humanidad se preparaba. Cada día que pasaba, se volvían más fuertes. Cada nave recuperada revelaba más secretos tecnológicos. Las fábricas orbitales producían armas y naves en cantidades cada vez mayores. La fuerza de defensa planetaria de la Tierra crecía de miles a millones de miembros. Jake observaba todo esto desde su oficina universitaria. Sabía lo que vendría. La humanidad no se quedaría en la Tierra pacíficamente. Era una especie exploradora, expansionista por naturaleza. Las estrellas llamaban. Y cuando la humanidad respondiera a ese llamado, llevarían consigo todo lo que los hacía humanos. Su curiosidad, su creatividad, su capacidad para resolver problemas, pero también su capacidad para la violencia, su historia de conflicto, su voluntad de hacer lo impensable cuando se enfrentaban a la extinción. El universo estaba a punto de conocer a la humanidad. Y Jake no estaba seguro de si debería compadecerse del universo o de la humanidad. 2 años después de la invasión Krytan, la primera nave humana de propulsión superlumínica completó su vuelo de prueba exitoso. La nave, bautizada como Pionero Terrestre, viajó a Alpha Centauri y regresó en solo 6 meses. Era un triunfo tecnológico sin precedentes. La humanidad había cruzado la barrera final. Las estrellas estaban abiertas. El capitán Kelly Brooks comandaba el Pionero Terrestre. Era una mujer de 40 años, sabe veterana de la guerra Krytan, donde había pilotado uno de los cazas que había realizado la maniobra suicida a través de las columnas de plasma. Había sobrevivido, a diferencia de la mitad de su escuadrón. Ahora era una de las personas más famosas del planeta, la primera capitana de una nave interestelar humana. Su tripulación de 50 incluía científicos, ingenieros, diplomáticos y marines. La humanidad no sabía qué encontrarían en las estrellas, pero estaban preparados para todo. Cada nave interestelar llevaba suficiente armamento para destruir una ciudad. Las lecciones de la invasión Krytan habían sido aprendidas. Nunca más estarían indefensos. En Alpha Centauri habían encontrado algo sorprendente. Evidencia de una civilización antigua, extinta hacía 1000 años.
Ruinas en un planeta muerto, estructuras masivas que desafiaban la ingeniería humana. La tripulación había tomado muestras, escaneos, fotografías. Los datos estaban siendo analizados por científicos en la Tierra. Ya había teorías salvajes sobre qué había causado la extinción de esta especie desconocida. Kelly estaba en la cubierta de observación del pionero terrestre, mirando las estrellas a través del ventanal. Estas no eran las estrellas vistas desde la Tierra. Estaba en órbita alrededor de la Luna, esperando el lanzamiento de la segunda expedición interestelar. Esta vez irían más lejos. Tau Ceti, 12 años luz de distancia. El viaje tomaría un año con los motores actuales, pero valía la pena. Los telescopios habían detectado señales de radio de ese sistema. Alguien estaba allí, y pronto, la humanidad los conocería. Un marine se acercó a Kelly. El sargento Danny Cruz había servido bajo su comando durante la guerra. Era un hombre compacto y musculoso, con cicatrices de quemaduras en el lado izquierdo de su cara cortesía de un láser Kraton. Le informó que la tripulación estaba lista. Los suministros cargados, los motores verificados, podían partir cuando ella diera la orden. Kelly asintió. Activó el comunicador de la nave. Su voz resonó en cada compartimento del pionero terrestre. Les recordó a todos por qué estaban aquí. La humanidad había enfrentado la extinción y había sobrevivido. Ahora llevaban la antorcha de su especie a las estrellas. Serían embajadores, exploradores y, si era necesario, guerreros. Representaban todo lo bueno y malo de la humanidad. Y mostrarían al universo que los humanos no se quedarían confinados a un solo mundo. Los motores de propulsión superlumínica se activaron. El espacio alrededor del pionero terrestre se distorsionó, se retorció, se dobló. Luego, la nave desapareció, lanzándose hacia las estrellas a velocidades que habrían sido imposibles solo 2 años antes. Kelly sintió la familiar sensación de náusea que venía con el salto superlumínico. Los médicos decían que eventualmente se acostumbraría. Ella lo dudaba. En la Tierra, Jake observaba el lanzamiento en vivo. Sintió una mezcla de orgullo y aprensión. La humanidad se estaba extendiendo. Era inevitable. Pero se preguntaba qué encontrarían ahí afuera. ¿Amigos o enemigos? ¿Aliados o amenazas? Y cuando encontraran otras especies, ¿cómo reaccionarían los humanos? La historia humana estaba llena de encuentros entre diferentes culturas. Algunos habían terminado en cooperación y comercio mutuamente beneficioso. Otros habían terminado en conquista, esclavitud y genocidio. Jake esperaba que la humanidad pudiera aprender de sus propios errores. Pero la historia sugería lo contrario. Los humanos eran tribales por naturaleza. Definían a otros como aliados o enemigos. Nosotros o ellos. Cambiar eso requeriría una evolución en la naturaleza humana misma. Lisa llamó esa noche. Ella había estado viendo el lanzamiento también. Hablaron durante horas sobre el futuro. Ambos sabían que estaban viviendo en un momento crucial de la historia humana. Las decisiones tomadas en los próximos años determinarían el destino de la humanidad durante milenios. ¿Serían conquistadores o exploradores? ¿Depredadores o socios? ¿Una plaga para el universo o un regalo? Jake no tenía respuestas. Nadie las tenía. Solo el tiempo revelaría qué tipo de especie interestelar se convertiría la humanidad. El pionero terrestre llegó a Tau Ceti después de 13 meses de viaje. Lo que encontraron cambió todo. El sistema contenía 4 planetas habitables, ambos 3 de ellos ocupados por una especie inteligente. Los Tauri eran una raza pacífica de seres bípedos, que habían alcanzado la era espacial hacía 300 años. Su civilización se extendía a través de su sistema solar, con colonias en todos los mundos habitables y estaciones en los asteroides. Los Tauri no tenían propulsión superlumínica.
Habían estado atrapados en su sistema durante siglos. Cuando detectaron la llegada del pionero terrestre, su reacción inicial fue pánico. Una nave capaz de viajar entre las estrellas solo podía significar una cosa: una especie más avanzada había llegado. Y la historia galáctica enseñaba que las especies avanzadas rara vez eran benevolentes con las menos avanzadas. Kelly ordenó a su tripulación que procediera con cautela extrema. Transmitieron señales de paz en todas las frecuencias. Enviaron paquetes de información sobre la humanidad, la Tierra, su historia. No mencionaron la guerra Kritan. No mencionaron el organismo Omega. Mostraron arte, música, ciencia, filosofía. Presentaron a la humanidad como una especie curiosa y pacífica que buscaba amistad y conocimiento. Los Tauri respondieron después de 3 días de deliberación. Su consejo de gobierno había votado por mayoría estrecha para permitir contacto diplomático. Una delegación Tauri abordó el pionero terrestre. Kelly los recibió personalmente en la bahía de atraque. Los alienígenas eran fascinantes. Tenían 3 ojos dispuestos triangularmente, piel de color púrpura iridiscente y manos con 6 dedos largos y delicados. La comunicación era difícil al principio. Las computadoras del pionero terrestre necesitaron semanas para descifrar el lenguaje Tauri. Pero eventualmente, el diálogo se estableció. Y lo que los humanos aprendieron fue perturbador. Los Tauri conocían el imperio Kritan. Lo conocían muy bien. Hacía 200 años, los Kritan habían intentado conquistar su sistema. Los Tauri habían resistido, pero apenas. La guerra había durado 30 años y había costado 2.000 millones de vidas Tauri. Solo la determinación feroz y la defensa coordinada de 3 planetas había salvado su especie. Kelly compartió la historia de la invasión de la Tierra. Cómo los Kritan habían llegado sin advertencia. Cómo la humanidad había luchado usando tecnología que ella describió en términos vagos. Cómo habían ganado, destruyendo la flota invasora completa. Los diplomáticos Tauri escuchaban con una mezcla de asombro e incredulidad. Una invasión Kritan repelida completamente en días. Era impensable. Querían saber cómo. Kelly evadió las preguntas específicas. No podía revelar los detalles del organismo Omega sin aprobación de la Tierra. Pero los Tauri eran inteligentes. Leyeron entre líneas. Entendieron que los humanos habían usado armas de una naturaleza terrible. Armas que los Tauri, con su cultura pacifista, nunca habrían considerado desarrollar. La delegación Tauri se retiró a deliberar de nuevo. Kelly esperaba ansiosamente el resultado. El primer contacto extraterrestre podía ir en cualquier dirección. Después de 2 días, los Tauri regresaron con una propuesta. Querían formar una alianza con la humanidad. Compartirían tecnología, conocimiento, recursos. A cambio, querían acceso a la propulsión superlumínica humana y, aunque no lo dijeron explícitamente, protección contra futuras agresiones, Kritan. Kelly transmitió la propuesta a la Tierra. El mensaje tomaría 12 años en llegar viajando a la velocidad de la luz. Pero el pionero terrestre llevaba un comunicador cuántico experimental, uno de solo 3 en existencia. Usando entrelazamiento cuántico, podía transmitir información instantáneamente a través de años luz. Era tecnología derivada de los sistemas de comunicación Kritan capturados. El mensaje llegó a la Tierra en segundos. La respuesta tomó 6 horas de debate furioso entre los líderes mundiales. Algunos querían aceptar inmediatamente. Una alianza con otra especie inteligente era una oportunidad increíble. Otros eran cautelosos. ¿Y si los Tauri eran una amenaza potencial? ¿Y si compartir tecnología humana los fortalecía para que eventualmente se convirtieran en enemigos?
Jake fue consultado como asesor. Su recomendación fue simple: aceptar la alianza, pero proceder con cautela. Compartir tecnología gradualmente, mantener ciertas armas, especialmente el organismo Omega, como secretos absolutos. Construir confianza lentamente. Y siempre, siempre, mantener la superioridad militar. La historia humana enseñaba que las alianzas solo duraban mientras ambas partes se beneficiaban. Cuando ese equilibrio cambiaba, las alianzas se rompían. La Tierra envió su respuesta. Sí a la alianza. Sí al intercambio cultural y científico. Sí a la cooperación económica. Pero los detalles se negociarían cuidadosamente. La humanidad no compartiría sus secretos más oscuros. No todavía. Tal vez nunca. Kelly transmitió la respuesta a los Tauri. Los alienígenas aceptaron los términos. Una alianza formal se estableció entre la humanidad y los Tauri. Era un momento histórico. La primera alianza interestelar de la humanidad. El primer paso hacia una comunidad galáctica más amplia. O el primer paso hacia algo mucho más peligroso. 5 años después del primer contacto con los Tauri, la humanidad operaba 17 naves interestelares. Habían explorado 30 sistemas estelares. Encontraron 7 que contenían vida. 2 con especies inteligentes. Una era los Bextal, una raza de insectoides colmena que se comunicaba a través de feromonas químicas. La otra era los Ashkor, seres energéticos que existían parcialmente en otra dimensión. Cada encuentro presentaba desafíos únicos. Los Bextal inicialmente vieron a los humanos como invasores de su territorio. Se necesitaron meses de negociación para establecer que los humanos no tenían intención hostil. Los Ashkor eran casi imposibles de comunicar. Su experiencia de la realidad era tan diferente que encontrar puntos comunes requería años de estudio y experimentación. Pero todos estos contactos revelaron un patrón perturbador. Cada especie conocía el Imperio Kritan. Cada una había tenido conflicto con ellos en algún punto de su historia. Los Bextal habían perdido 3 mundos colmena ante conquista Kritan hacía un siglo. Los Ashkor habían sido expulsados de sistemas estelares enteros cuando los Kritan desarrollaron armas que podían dañar seres energéticos. El Imperio Kritan aparentemente dominaba esta región de la galaxia. Controlaban directamente 200 sistemas estelares y exigían tributo de cientos más. Su imperio se extendía a través de 1000 años luz de espacio. Tenían flotas que numeraban en miles de naves. Tecnología refinada durante milenios de conquista. Y ahora sabían que existía la humanidad. La pregunta no era si los Kritan regresarían, era cuándo. ¿Y en qué números? Jake sabía que la próxima invasión no sería 200 naves. Sería 2000 o 20.000. Los Kritan no cometerían el error de subestimar a la humanidad de nuevo. Vendrían con fuerza abrumadora. Y esta vez, el organismo Omega podría no ser suficiente para salvar la Tierra. La respuesta humana fue predecible. Armarse masivamente. Las fábricas orbitales se expandieron, y la producción de naves de guerra se aceleró. Se establecieron bases militares en Marte, la Luna, las lunas de Júpiter. Se construyeron instalaciones de defensa en el cinturón de asteroides. La humanidad estaba convirtiendo su sistema solar en una fortaleza, pero Jake sabía que defensa no sería suficiente. La humanidad necesitaba aliados. Los Tauri habían probado ser socios valiosos, compartiendo su conocimiento de la tecnología de escudos. Los Bextal ofrecían acceso a materiales exóticos de sus mundos. Los Ashkor, aunque difíciles de entender, poseían conocimientos sobre física dimensional que podría revolucionar el viaje espacial humano. Se estaba formando una coalición, una alianza de especies que habían sufrido bajo el yugo Kritan.
La humanidad se encontraba en el centro de esta alianza emergente, no por elección, sino por circunstancia. Eran la única especie que había derrotado completamente una flota de invasión Kritan. Eso les daba prestigio. Y también les daba una gran responsabilidad. De Kelly ahora comandaba no solo el pionero terrestre, sino una flotilla de 10 naves de exploración y guerra. Había sido promovida a almirante, la primera almirante de la Fuerza Espacial de la Tierra. Su misión era explorar, establecer contacto, construir alianzas y, si era necesario, luchar. Ella tomaba esta responsabilidad seriamente. Sabía que las decisiones que tomara podrían determinar el destino de miles de millones de seres humanos. En una reunión secreta con líderes Tauri y representantes Vextal, Kelly propuso algo audaz. En lugar de esperar otra invasión Kritan, ¿por qué no tomar la ofensiva? Atacar objetivos militares Kritan, liberar especies esclavizadas, demostrar que el imperio no era invencible. Era un plan arriesgado. Podría provocar una respuesta masiva. Pero Kelly argumentaba que esa respuesta vendría eventualmente de todos modos. Mejor luchar en términos humanos que esperar a que el enemigo eligiera el momento. Los Tauri eran escépticos. Su cultura valoraba la paz sobre la agresión. Los Vextal estaban intrigados pero cautelosos. Su mentalidad de colmena significaba que cada decisión requería consenso entre billones de individuos. La discusión continuó durante semanas. Finalmente, se alcanzó un compromiso. Un ataque limitado contra un único objetivo Kritan. Una instalación militar en un sistema remoto. Si tenía éxito, considerarían operaciones adicionales. Kelly seleccionó personalmente el objetivo. Una estación de reabastecimiento Kritan en el sistema Kepler 442. La estación servía a flotas que patrullaban esta región del espacio. Destruirla interrumpiría operaciones Kritan durante meses y enviaría un mensaje. La humanidad y sus aliados no serían intimidados. La flotilla atacante consistía en 5 naves humanas, 3 naves Tauri y una nave colmena Vextal. Era una fuerza mixta, nunca antes intentada. La coordinación sería desafiante, pero si podían hacer que funcionara, probarían que especies diferentes podían luchar juntas contra un enemigo común. El ataque a la estación Kepler 442 comenzó sin advertencia. La flotilla emergió del hiperespacio a solo 1000 kilómetros de la estación. Los sensores Kritan detectaron las naves inmediatamente, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. Kelly dio la orden. Fuego libre. Los cañones de riel humanos dispararon primero. Proyectiles de tungsteno atravesaron el vacío a velocidades relativistas. Los escudos de la estación aguantaron los primeros impactos, pero las naves Tauri ya estaban disparando sus armas de disrupción de escudos. La tecnología Tauri, desarrollada durante su propia guerra contra los Kritan, era específicamente diseñada para colapsar los tipos de escudos que el imperio usaba. Los escudos de la estación parpadearon y fallaron. Los proyectiles humanos comenzaron a golpear el casco desnudo. El metal alienígena se vaporizó bajo el impacto de masa viajando a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Compartimentos se descomprimieron. Guerreros Kritan murieron por cientos mientras su estación se desintegraba alrededor de ellos. La nave colmena Vextal lanzó su contribución. Miles de drones biológicos, cada uno del tamaño de un puño humano, enjambraron la estación dañada. Los drones eran organismos vivos, criados específicamente para sobrevivir en el vacío y consumir metal. Se adherían al casco de la estación y comenzaban a devorarlo, reproduciéndose rápidamente mientras convertían el metal alienígena en más drones. Era una táctica que horrorizaba a Kelly, pero que los Vextal consideraban perfectamente natural. Para una especie colmena, los individuos eran desechables.
Los drones morirían eventualmente en el vacío, pero no antes de causar daño masivo. Era efectivo, tenía que admitir. Y en guerra, la efectividad era lo que importaba. La estación Kepler 442 fue destruida en 25 minutos. No sobrevivió ni un solo Cretan. La flotilla aliada no sufrió pérdidas. Fue una victoria perfecta. Kelly ordenó la retirada antes de que refuerzos Cretan pudieran llegar. Las naves saltaron al hiperespacio, desapareciendo antes de que nadie pudiera responder. De regreso en la Tierra, la noticia del ataque exitoso causó celebraciones. La humanidad había llevado la lucha al Imperio Cretan. Ya no eran solo defensores de su mundo natal. Eran agresores activos, capaces de atacar al enemigo en su propio territorio. La moral se disparó. El reclutamiento en la Fuerza Espacial de la Tierra aumentó 100 veces. Pero Jake no celebraba. Él conocía historia. Conocía cómo las guerras escalaban. Un ataque provocaba represalia. La represalia provocaba contrarrepresalia. El ciclo continuaba hasta que una u otra parte era destruida completamente. La humanidad acababa de dar el primer paso en una guerra que podría durar siglos. Y las guerras interestelares serían diferentes de cualquier conflicto que la humanidad hubiera experimentado. Las distancias involucradas, las escalas de tiempo, el puro número de mundos potencialmente afectados, todo era incomprensible. Sus temores fueron confirmados 3 meses después. Una flota Cretan de 50 naves atacó una colonia Tauri. La colonia fue aniquilada. 3 millones de Tauri murieron en el bombardeo orbital. Fue represalia directa por el ataque a Kepler 442. Y fue solo el comienzo. El Imperio Cretan transmitió una declaración formal de guerra contra la humanidad, y los Tauri y los Vextal. La guerra galáctica había comenzado oficialmente. Kelly recibió órdenes de expandir su flotilla y prepararse para operaciones de combate sostenidas. La Fuerza Espacial de la Tierra estaba movilizando todas sus naves. Los astilleros trabajaban día y noche construyendo más. Los Tauri compartían sus diseños de naves más avanzados. Los Vextal estaban criando billones de drones de combate adicionales. La alianza se estaba preparando para una guerra total. Jake fue llamado de nuevo al servicio activo, a pesar de sus protestas. Sus conocimientos sobre estrategia Cretan eran demasiado valiosos. Fue asignado al alto mando aliado como asesor estratégico principal. Su primera recomendación fue brutal. La alianza necesitaba armas capaces de destruir planetas enteros. Los Cretan no responderían a medidas a medias. Solo la amenaza de destrucción mutua asegurada los haría negociar. La propuesta causó debate furioso. Los Tauri se oponían vehementemente. Su cultura encontraba el concepto de destruir un mundo habitado moralmente repugnante. Pero Jake argumentaba que no necesitaban usar tales armas, solo necesitaban poseerlas. La disuasión era el objetivo, no el genocidio. Eventualmente, prevaleció su posición. Equipos científicos de las 3 especies comenzaron a trabajar en armas de destrucción planetaria. Mientras tanto, la guerra continuaba escalando. Escaramuzas en docenas de sistemas. Batallas espaciales que involucraban cientos de naves. Mundos cambiaban de manos. Colonias eran evacuadas o destruidas. Millones morían en ambos lados. La galaxia ardía con el fuego de la guerra industrial. Y en algún lugar, en las profundidades del Imperio Cretan, la reina regente, sucesora de Satur, planificaba su venganza contra la especie humana que había humillado a su imperio. La guerra galáctica había durado 3 años cuando llegó el punto de quiebre. La alianza humana Tauri-Vextal había ganado algunas victorias, pero el Imperio Cretan era simplemente demasiado grande. Por cada nave que destruían,
El Imperio construía 2 más. Por cada mundo que liberaban, los Cretan conquistaban otro en otro lugar. Era una guerra de desgaste que la Alianza estaba perdiendo lentamente. Jake estudiaba mapas estelares en el centro de comando. Los territorios aliados estaban encogiendo. Los Cretan habían adaptado sus tácticas después de los primeros reveses. Ahora viajaban en flotas masivas, demasiado grandes para que la Alianza pudiera enfrentar directamente. Estaban perdiendo. Y todos lo sabían. La pregunta era qué hacer al respecto. Kelly propuso una operación desesperada. Atacar el mundo capital Cretan mismo. Era profundamente en territorio enemigo, defendido por miles de naves. Sería suicida. Pero si pudieran asesinar a la reina regente y decapitar el liderazgo imperial, el imperio podría colapsar en guerra civil. Era su única oportunidad. El plan requería tecnología nueva. Los científicos Ashkor, después de años de estudio, habían desarrollado un prototipo de motor de salto dimensional. Podía mover una nave pequeña a través de dimensiones alternativas, irse emergiendo en cualquier lugar del espacio normal sin viajar a través del espacio intermedio. Era extremadamente peligroso. Las pruebas habían resultado en 3 naves perdidas, presumiblemente atrapadas para siempre en dimensiones alternativas. Pero funcionaba. A veces, Jake se ofreció como voluntario para liderar la misión. Kelly protestó. Él era demasiado valioso como estratega. Pero Jake insistía. Había desatado el organismo Omega y comenzado esta guerra. Era su responsabilidad terminarla, de una manera u otra. Kelly finalmente cedió. Seleccionó un equipo de élite, 50 operadores de las 3 especies aliadas, los mejores de los mejores. La nave era pequeña, diseñada para sigilo y velocidad en lugar de combate. La llamaron Esperanza Oscura, porque era exactamente eso, su única esperanza en una situación desesperada. El motor dimensional Ashkor ocupaba la mitad de la nave. El resto era espacio para la tripulación, armas y el paquete que entregarían si llegaban al mundo capital. El paquete era una versión mejorada del organismo Omega. Los científicos habían estado trabajando en él durante años, perfeccionándolo. Esta versión era más infecciosa, más letal, y se propagaba más rápidamente. Una sola espora podría, en teoría, exterminar todos los Cretan en un planeta en semanas. Era un arma de genocidio, y Jake llevaba 3 paquetes en la bodega de carga de la Esperanza Oscura. Lisa vino a verlo antes del lanzamiento. Ella había estado trabajando con los científicos que desarrollaron la versión mejorada de Omega. Le suplicó que no fuera. Había otras formas. Podían continuar luchando. Eventualmente encontrarían una ventaja. Jake sacudió la cabeza. No había tiempo. La Alianza estaría completamente derrotada en 6 meses. Esta era su última oportunidad. Tenía que intentarlo. Se despidieron, ambos sabiendo que probablemente no se volverían a ver. Jake abordó la Esperanza Oscura. La tripulación estaba esperando. Humanos, Tauri y Bextal, unidos en una misión suicida. Los motores dimensionales se activaron. La realidad se distorsionó alrededor de la nave. Y luego desapareció, y saltando a través de dimensiones que ningún ser humano había visto antes. El viaje a través del espacio dimensional fue una pesadilla. Las leyes de la física no se aplicaban de la misma manera. El tiempo fluía de manera diferente. Jake vio cosas que su mente no podía procesar completamente. Formas geométricas imposibles. Colores que no existían en el espectro normal. Entidades que podrían haber sido seres vivos o simplemente fenómenos naturales de dimensiones alternativas. Toda la tripulación experimentaba alucinaciones, náusea, desorientación severa. Después de lo que sintió como días, pero que según los cronómetros fue solo 3 horas, emergieron en el espacio normal.
Los sensores confirmaron su ubicación. Estaban en órbita alrededor del mundo capital Cretan. Lo habían logrado. El salto dimensional había funcionado. Ahora venía la parte difícil. Sobrevivir el tiempo suficiente para completar su misión. Las defensas planetarias los detectaron inmediatamente. Cientos de plataformas de armas orbitales giraron hacia su posición. Cazas Cretan se lanzaron desde portanaves en órbita. La Esperanza Oscura estaba siendo iluminada por suficientes armas para vaporizar una flota. Jake dio la orden. Desciendan al planeta. Ahora. Antes de que puedan coordinarse para disparar. La nave se sumergió en la atmósfera en ángulo pronunciado, quemándose a través del aire a velocidades que habrían sido letales para una nave más grande. Los escudos apenas aguantaban contra el calor de fricción. Las armas antiaéreas disparaban desde la superficie, creando un muro de fuego que atravesaron milagrosamente. La Esperanza Oscura se estrelló en las afueras de la ciudad capital imperial. Un palacio masivo que se extendía por cientos de kilómetros cuadrados. Jake y su equipo evacuaron la nave destrozada segundos antes de que un misil la golpeara y la destruyera completamente. Estaban en suelo enemigo, profundamente en el corazón del imperio. Millones de guerreros Cretan convergían en su posición. No había escape, no había rescate, solo la misión. Jake agarró uno de los paquetes de Omega. Su equipo formó un perímetro defensivo. Los Vextal se adelantaron. Los soldados de la colmena eran esencialmente desechables desde su perspectiva. Se lanzaron contra las líneas Cretan, comprándoles tiempo al resto del equipo. Murieron por docenas, pero sus cuerpos se acumulaban lo suficiente como para crear cobertura. Los operadores humanos y Tauri disparaban con precisión, derribando guerreros Cretan uno por uno. Jake corrió hacia el palacio. Podía ver la estructura central donde supuestamente residía la reina regente. Solo necesitaba llegar lo suficientemente cerca para liberar el organismo Omega. El viento llevaría las esporas. La infección comenzaría. La reina moriría junto con todos los demás Cretan en el planeta. 20.000 millones de seres vivos exterminados por un arma que había ayudado a crear. Un láser Cretan le atravesó el hombro izquierdo. Jake cayó, gritando de dolor. Un operador Tauri lo arrastró detrás de una columna decorativa. Más láser golpeaban alrededor de ellos. El equipo se estaba reduciendo rápidamente. Había comenzado con 50. Ahora quedaban menos de 20. Y estaban siendo rodeados. Jake supo que no llegaría al palacio. No físicamente. Pero el paquete de Omega tenía un temporizador. Podía configurarlo para detonar a distancia. Las esporas serían liberadas, y luego sería cuestión de tiempo. Configuró el temporizador para 30 segundos. Le dijo al operador Tauri que corriera, tan lejos como pudiera. Luego lanzó el paquete hacia el palacio con toda su fuerza restante. El paquete explotó en el aire. Un aerosol microscópico de muerte se dispersó en el viento. Las esporas flotaban invisibles, indetectables. Ya estaban siendo inhaladas por los Cretan. Ya comenzaban su trabajo letal. En horas, el planeta capital comenzaría a morir. Jake no viviría para verlo. Un guerrero Cretan emergió de las sombras, arma levantada. Jake cerró los ojos. Esperó el disparo. Nunca llegó. El guerrero colapsó, tosiendo sangre negra. Otro cayó, y otro. Por todo el palacio, los Cretan comenzaban a morir. El organismo Omega se propagaba más rápido de lo que nadie había predicho. En minutos, todos los Cretan, en un radio de kilómetros, estaban infectados. La venganza de Jake estaba completa. Pero no sentía victoria. Solo horror ante lo que había desatado. Los pocos miembros sobrevivientes del equipo se reagruparon. 14 quedaban vivos.
todos heridos, sin nave, sin forma de escape. Simplemente esperaron mientras el planeta moría alrededor de ellos. Y 3 días después, cuando todos los Critan en el planeta estaban muertos, una flota de rescate aliada finalmente llegó para recuperarlos. Jake fue el último en abordar la nave de rescate. Miró hacia atrás al mundo muerto. 20.000 millones de muertos por su orden. Sabía que nunca escaparía de esa carga. Pero también sabía que había salvado trillones. El Imperio Critan colapsó en guerra civil días después de la muerte de la reina regente. La alianza había ganado, a un precio que perseguiría a Jake por el resto de su vida.